En esta ocasión vamos a aprender sobre el funcionamiento básico de LESS, que es un preprocesador cuya función es llevar al CSS a un nivel casi de lenguaje de programación, aunque se le llama metalenguaje, ¿no? Como tal, y hay otros de su misma índole, como es el caso de Stylus, como es el caso de SAS, que también tienen más o menos la misma función, que es crear CSS de nivel, podríamos decir, industrial, para que nos rinda más en nuestros proyectos hacer el CSS. Pero pues yo he escogido el LESS por una razón, y es una razón muy simple. LESS tiene una versión o una forma de implementación de cliente. En el caso de Stylus, normalmente se utiliza el Node.js, o en el caso de SAS también se puede utilizar Node.js o Ruby, aunque también pues por ahí han salido compiladores un poco de pronto más prácticos, que pues sí en cierta medida han mejorado los procesos últimamente, pero en el caso de LESS tiene una versión de cliente, es decir, que LESS también tiene una versión de servidor y también se puede trabajar con Node.js, y en ese caso pues hay que trabajar por la terminal y correr los comandos a que haya lugar, y luego pues tomar las librerías y transcodificarlas a CSS y hacer unos procedimientos específicos. Pero como pues vuelvo y repito, la implementación de LESS, digamos que tiene esa gran ventaja que tiene una versión de cliente, y pues para colocarlo en términos más fáciles de entender, es una librería JavaScript que corre en el servidor y que interpreta todo el LESS sin necesidad que nosotros tengamos que utilizar un servidor. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces vamos a entrar a la página de LESS con doble S, css.org. Esta es la página oficial de LESS. Por aquí pues ustedes pueden encontrar cómo es el uso de LESS. Por aquí aparece la implementación en Node.js normal, pero lo que nosotros vamos a utilizar va a ser la versión de cliente, que es mucho más práctica. Vamos a decirle por aquí descargar, ¿sí? Nos metemos acá donde dice Client Side Usage, un poquito más abajo hay un botón que dice descargar less.js. Entonces aquí está esta librería. Debe correr en el servidor, por lo cual vamos a abrir acá nuestro MAMP e iniciaremos los servidores. Y como siempre, y ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a necesitar el trabajo dentro del servidor, o sea, htdocs. Recordemos que también se puede trabajar en XAMPP. Aquí está la carpeta htdocs del servidor. Si de pronto alguno tiene Mac y quiere saber dónde se encuentra la carpeta en cuestión, htdocs, pues la idea es entrar a aplicaciones, luego buscamos la carpeta MAMP y dentro de MAMP está htdocs. En el caso del XAMPP es lo mismo, XAMPP con X. Se busca donde se instaló XAMPP en C o en D, y también se busca ahí dentro la carpeta htdocs, y aquí adentro es donde nosotros vamos a trabajar. Voy a crear aquí una carpeta nueva llamada LESS ejercicio. Les coloquémosle un guión, ejercicio, y dentro de esta carpeta es que nosotros vamos a descargar esta librería. Puedo darle clic derecho. También podríamos estar trabajando vía CDN, pero voy a descargar la librería. Guardar como. Voy a colocarle así, les min.js. Vamos a htdocs, les ejercicio. Voy a crear una carpeta JS y ahí vamos a estar trabajando nuestro proyecto. Luego voy al Sublime Text y arrastro la carpeta para que comencemos aquí a hacer nuestro código.
Voy a crear un index, archivo, nuevo archivo. Creamos un nuevo archivo. Voy a crearle acá index.html. Cerramos esto. Y aquí ya podemos comenzar a crear nuestro código. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Voy a colocar acá como título trabajando con LESS. Como él lo que va a hacer es escribir CSS, pero va a ayudarnos con ciertas características, ciertos tipos de sintaxis especial, pues vamos a ver cómo sería ese trabajo. Entonces lo primero que debemos hacer es llamar la librería de JavaScript utilizando la etiqueta script, y aquí vamos a colocar JS, luego le ponemos aquí slash y enseguida el nombre del archivo que se llama less.min.js. Lo otro que debemos hacer es utilizar una hoja de estilos. Esa hoja de estilos es un rel, pero es less style sheet. Inclusive podemos ver aquí en la página, vamos a ir un paso hacia atrás, que debe llamarse la librería. Si por aquí están las instrucciones, que debemos llamar la librería. Voy a colocarme por acá en client side. Listo. Esta es la línea que necesitamos. Miren lo que dice style sheet less. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo acá, style sheet, que es, aquí se me fue el res, style sheet less. Entonces colocamos style sheet less. Podemos colocar también la otra opción, type text CSS. Y aquí pondríamos nuestra hoja de estilos que vayamos a trabajar. Yo puedo crear una carpeta llamada less y luego ponerle main.less. Vamos a crear una carpeta llamada less, dentro de la cual crearemos un archivo llamado main.less, o sea que estamos trabajando un archivo con extensión .less. Para saber si esto está trabajando correctamente, vamos a colocar acá un H1, título ejemplo, y aquí en el main voy a colocar un estilo a ese less. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ustedes se dan cuenta que, cambiemos por acá el idioma, que el Sublime Text no nos está tomando la sintaxis de el less, o sea, no vemos los colorcitos propios como cuando trabajamos en el CSS. Eso se debió a una razón, que cuando uno trabaja con less en Sublime Text no va a tener acá la digamos el reconocimiento del lenguaje. Si yo me voy por acá donde están todos los lenguajes, vamos a encontrar que o sea, no vamos a ver el less ahí. Por lo cual entraremos al command palette package control install package y vamos a instalar el paquete de less. Ahí está, less syntax aligning for Sublime Text. Enter. Ahí se está instalando. Listo. Vamos a guardar. Volvamos a abrir nuestro documento. Y como nos damos cuenta, ya se ven los colorcitos. Si de pronto ustedes trabajan, en brackets, en el caso de brackets no hay necesidad de instalar el paquete de less, ya lo reconoce por defecto. Bueno, entonces para verificar que esto esté trabajando correctamente, vamos a previsualizar el sitio, y entonces lo que tiene que pasar es que el H1 se tiene que ver de color rojo. Así que vamos a ir por acá, colocamos localhost 8888 y colocamos el nombre de la carpeta que se llama less-ejercicio. Enter. Como nos damos cuenta,
el título ya se ve en rojo, o sea que la implementación del LES ha sido correcta. Si yo, por ejemplo, quito la librería, vamos a quitar un momento la librería JS, miren que no toma nada. O sea que el procesamiento lo está haciendo la librería JavaScript y lo correcto es que esta librería se ubique debajo. Voy a ubicarla por encima. O sea, tomamos esto así y lo vamos a subir. Y como se dan cuenta, tampoco funciona. Entonces, como conclusión, el script debe estar por debajo de la hoja de estilos de LES. Por ejemplo, cuando uno va a colocar comentarios, esto es un comentario. Si uno colocara esto en CSS sería error. Voy a guardar, voy a venir por acá y como nos damos cuenta, el servidor no nos arroja ningún error. Entonces lo primero que debemos entender es que el LES se escribe, podríamos decir en su forma básica, o sea, te recibe todo el CSS común y corriente. Puedo colocar clases, IDs, pseudoclases, pseudoselectores, animaciones, etcétera, etcétera, y él va a tomar absolutamente todo como CSS, pero la idea es trabajarlo con las ventajas que tiene LES. Y vamos a ver algunas de esas ventajas. Para eso voy a colocar una estructura básica, ¿sí? Esa estructura básica va a ser un formulario. Voy a colocar acá la etiqueta form. Y por hacer un formulario básico podemos colocar un input, type text. Voy a colocar por aquí un placeholder con el texto nombre y un name que diga nombre. Vamos a guardar y vamos a refrescar. Aquí estamos viendo la cajita, por dentro trae el texto nombre, dado que colocamos el atributo placeholder. Vamos a colocar ahora, comando Shift D, un campo email, para que él nos reconozca que esto sea un correo. Entonces venimos por acá y le ponemos correo. Aquí le voy a poner un BR. Entonces acá tenemos esto de esta manera. Podemos colocar otro BR. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo este manejo. Yo puedo colocar otro input que sea un type password y que tenga un placeholder contraseña, el name pass, lo voy a poner así, y supongamos que esto va a tener un max length de 8, o sea, estamos esperando que sea un máximo de 8 caracteres, ¿sí? Entonces, cosa que cuando la persona vaya a colocar su contraseña, solo le vaya a recibir 8 caracteres. Vamos a ver, escribimos la contraseña y nos damos cuenta, no nos recibe más que 8 caracteres. Podemos colocar un select y ese select le voy a colocar país y el ID también le voy a poner país, y podemos colocar acá unos option. Valor, ese valor puede ser call, aunque podemos ver que cuando se hacen listas de selección el primer valor puede no tener nada, o la primera opción puede no tener nada, de tal manera que esto diga seleccione su país. ¿Listo? Seleccione su país. Vamos a ir por acá un momentico, país. ¿Listo? Pero de aquí en adelante, ya si podemos colocar los nombres, puede ser en orden alfabético. Argentina, entonces value, arg, duplicamos. Voy a colocar solo algunos países. Voy a poner por aquí Bolivia, Colombia. Aquí podemos colocar Brasil. ¿Sí? Bueno. Y coloquemos uno más, Paraguay.
Entonces ya tenemos aquí la lista de selección. Podemos colocar otros BRs. Obviamente que si uno quiere hacer un formulario bien bonito, bien diseñado, pues bueno, para eso pueden utilizar el Bootstrap, ¿no? Que ya les enseñé en una clase cómo se utiliza el Bootstrap y ya puede uno hacer cajas que se estiren, que se encojan, etcétera. Pero aquí para el ejemplo lo voy a dejar así. Voy a hacer que este formulario esté en un contenedor. Div. Vamos a colocar ID contenedor. ¿Sí? Entonces ya tenemos un formulario básico y podemos ir colocando estilos. Entonces yo por ejemplo le puedo decir al contenedor que tenga un ancho. Perdón, antes de voy a colocar acá un título que diga en un H2 formulario de contacto. Ese texto va a aparecer en Times New Roman porque no estamos trabajando la librería de Normalize. Si ustedes están trabajando Bootstrap, el Normalize no hace falta. Eso ya viene todo normalizado, ¿sí? O sea, uno no utilizaría eso así. Pero pues, si uno no está utilizando el Bootstrap o si no está utilizando Foundation o algún otro de esos frameworks, pues sí vale la pena que trabajemos con el Normalize. Bueno, entonces vamos a entrar por acá y le vamos a poner Normalize y traemos el enlace y lo ponemos por acá. Venimos por acá y entonces ya aparece esto en Arial, lo que significa que ya está tomando el Normalize. Algunos preguntan, ¿no? Que de pronto pues lo explico sobre todo para los que están viendo este video y no han tomado el curso o no llevan un seguimiento de los cursos que estoy haciendo. Entonces a veces la gente no sabe bien qué hace el Normalize, ¿sí? Voy a explicarlo así brevemente. El Normalize tiene como función darle las mismas medidas a las etiquetas para que tengamos un punto de partida estándar en todos los navegadores, para que todos los H1 se vean igual, los H2, los H3, las tablas, los formularios, las listas, las imágenes. Y esta librería Normalize determina una apariencia básica para comenzar a diseñar con HTML. Por eso necesitamos un normalizador. Y el Normalize es buena idea utilizarlo porque además viene configurado o escrito para HTML5. O sea, ustedes se meten al Normalize y pueden ver propiedades para article, section, footer, feed, caption, ¿sí? O sea, etiquetas de HTML5. Por eso necesitamos el Normalize. Bien, vamos a decirle acá, salvo en los casos, ¿no?, que nombrados en un momento. Entonces le voy a colocar un colorcito al contenedor. Entonces vamos a ponerle acá inglés y cambiamos esto. Ok. Le voy a colocar un ancho de 600 y lo centramos, margin out. ¿Listo? Entonces aquí estamos trabajando un texto y bueno, esto podría tener otros textos, ¿no? O sea, yo podría colocar un texto descriptivo por aquí al final, donde podríamos encontrar alguna indicación del formulario o un texto que lo acompañe en términos generales. Y lo quiero hacer así para colocarle también algo de propiedades para los textos, ¿sí? Entonces yo acá estoy trabajando, ¿sí?, un par de textos y unas cajas. Esto está centrado. Voy a colocarle un color de momento que sea un background silver. Listo. Bien, entonces para comenzar a trabajar ya en forma de LES, porque lo que hemos hecho hasta ahorita es trabajar solo HTML y CSS, entonces vale la pena comenzar con algo que se llama las variables, ¿sí? Las variables existen para poder llamar un valor, nada más. Entonces, ¿cuáles son los valores? Por ejemplo, 600. Por ejemplo, una sombra, 0025 píxeles color orange, ¿sí? Ese es un valor. Un valor puede ser border radius,
Bien, entonces, por ejemplo, si yo estuviera trabajando una variable que tuviera el border radius, entonces yo puedo irme por acá arriba y colocarle arroba border, o le puedo colocar así, redondeado. O sea, yo puedo utilizar las palabras que yo quiera, obviamente, ¿no? Para esas variables. Y redondeado va a tener un valor de border, voy a ponerlo así, redondeado, dos puntos, border, no, perdón, border no, acá será solamente el valor, por ejemplo, 20 píxeles, ¿sí? Y punto y coma. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta variable se puede luego llamar dentro de un input, ¿sí? Dándole ese valor. Por ejemplo, si yo digo aquí input, o sea, para que todas las cajas tengan un redondeado, le puedo colocar border radius, dos puntos, vamos a ponerlo primero así, 50 píxeles, ¿vale? Entonces, como nos damos cuenta, pues sí se puede notar una redondez de 50, pero ¿qué pasa si yo le digo arroba redondeado y al final punto y coma? El punto y coma es muy importante. Voy a ponerle menos 5, guardamos, refrescamos. Hay una redondez de 5, no sé si lo pueden notar, vamos a ponerle 10. Entonces lo interesante de esto es que yo puedo esa variable llamarla en todos los lugares que yo quiera dentro de mi diseño, dentro de mi sitio. Y en algún momento, si por razones de diseño, yo llamé esto unas 75 veces y luego veo que 8 es muy poco y le quiero subir a 9, pues los 75 objetos se actualizan al nuevo valor. Y eso yo lo puedo hacer con todo, lo puedo hacer con color, lo puedo hacer con textos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los textos, yo puedo hacer una variable que se llame font size 1. O si lo quiero hacer más cortito, fs1. O sea, ustedes manejan los nombres como quieran. Y yo le puedo colocar a esta fuente que sea 18 píxeles. Entonces yo le puedo decir acá, párrafo, y decirle font size 18 píxeles, y pues si yo lo hago así en todas las veces que lo haga, si voy a cambiar una medida me tocaría ir a cada valor y cambiarlo manualmente, pero si yo coloco arroba fs1 estaríamos invocando la variable fs1, por lo cual ahí nos damos cuenta que está tomando esa medida. Y si yo después le digo, no, la variable quiero que sea 14, entonces todos los elementos que se llamaron, todos esos elementos que se llamaron, vamos a poderlos editar en Lottie. Puedo hacer algo que se llame sombra. Sombra txt, por ejemplo. ¿Sí? Acá de pronto, pues, porque de pronto alguien dirá, uy, profe, pero eso le está quedando como muy feito el formulario. No, yo no me estoy preocupando aquí por la parte estética, me estoy preocupando aquí por la parte operativa. ¿Vale? Entonces, sombra txt, vamos a colocar una sombra 00, 20 píxeles rojo. ¿Okay? Entonces yo puedo utilizar eso como un estilo para llamarlo en algunos textos. Yo puedo, aquí por ejemplo tengo un H2 y aquí pudiese haber tenido un H3 que diga subtítulo, ¿sí? Y podríamos poner por aquí abajo un H4, ¿sí? Entonces lo mismo, o sea, yo puedo llamar H1, H2, H3, H4, los que sean, y colocarles text, shadow, y llamar arroba sombra txt.com. El resultado es que aparece un resplandor y de esa manera, coloquemos aquí un padding para que eso no se vea tan pegado.
De esa manera, pues podemos trabajar en los... Inclusive, ese valor yo lo podría colocar como sombra de una caja. Box shadow arroba sombra txt. Entonces ese mismo valor que lo estuve utilizando para una sombra de texto lo puedo utilizar para una sombra de caja. ¿Sí? Entonces son ese tipo de cosas. En el tema de los colores, por ejemplo, uno llega y dice, bueno, quiero colocar un color, y entonces digamos que el color, entremos un momentico aquí a color.highpixel.com, y entonces yo estoy diseñando con algún color. Entonces, yo digo, bueno, me gustó este verde, hago clic, vengo por acá, lo copio y lo voy a utilizar de pronto en algún lugar, pero no es tan fácil aprenderse esto. Y bueno, 669D34 no es que sea como tan fácil de aprender, tan fácil de manejar, así que yo le puedo colocar un nombre, verde claro o verde 1, o sea, el nombre que quiera, le pones acá este valor, guardamos, ¿sí? Entonces voy a ir por acá atrás. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocarle ese verde a algo, por ejemplo al fondo. Entonces contenedor, quiero que tenga un background que sea verde 1. ¿Sí? No se les olvide el punto y coma al final, porque eso sí no llega a estar y obviamente que va a haber problema fijo. ¿Listo? Entonces ahí estamos colocando esa sombra. Por acá estoy viendo que, bueno, en este momento la señal de mi internet se fue. Por eso el formulario de contacto está mostrando la letra en Times New Roman, por lo que yo estoy utilizando el recurso del Normalize, colgado del servidor de Normalize, ¿vale? Ahorita miramos la conexión a internet. Entonces, para que nosotros podamos entender este manejo, todo lo que haya acá de color se puede colocar de esta manera. ¿Sí? Es más fácil si estoy haciendo, por ejemplo, un diseño para la página de Rexona. Entonces yo puedo colocar Rexona rosado 1, Rexona morado 3, y el color puede ser un hexadecimal de estos. ¿Sí? Y entonces pues digamos que se puede volver más manejable. Es como colocarle nombres a las muestras, digamos. Entonces sí, me parece muy interesante ese tipo de manejos. Bueno, entonces aquí ya tenemos varios tipos de variables que se están aplicando a nuestro diseño. Entonces eso es lo que tiene que ver con variables. Pero hay otra forma de automatización que se llaman los mixins. ¿Sí? O sea, primero vimos las variables y ahora vamos a ver los mixins. Los mixins funcionan como las variables. Lo que pasa es que ya no va a ser solo el valor, porque aquí estamos solamente colocando el valor, ¿cierto? 14. De hecho, yo estoy colocando aquí fs1, ¿verdad? Como estoy pensando que esto sea una medida para un tamaño de fuente. Pero esto técnicamente me podría servir para un ancho, para un alto o para cualquier cosa que tenga una medida, ¿sí? Es decir, aunque no lo utilice así, la lógica da para hacerlo así. O sea que estamos trabajando solamente valores, pero en algunas ocasiones nosotros vamos a querer una especie de variable que no nos guarde nada más valores, sino que nos guarde también, por ejemplo, toda una apariencia de un elemento. Voy a colocarme por aquí abajo y voy a hacer un span. ¿Listo? Y voy a colocar acá un texto. O podemos colocarlo sin el P. ¿Sí? Libsum. Bueno, entonces lo primero que podemos hacer es, las variables se pueden apartar, se pueden agrupar en otro archivo de LES, y eso se puede hacer también por orden. Las mixins o los mixins también los puedo colocar en otro archivo. Entonces podemos llamar estas variables desde otro archivo de LES. Yo estoy ubicado en este momento en la carpeta LES, así que puedo darle clic derecho, nuevo archivo, y ponerle variables.les.
y aquí colocar las variables. Esto ya lo podríamos quitar de acá y reemplazarlo por el código @import y colocar el nombre del archivo, variables.les. Guardamos, vamos a ir por acá, localhost, esto es ejercicio. Aquí creo que nos hace falta colocamos unas comillas. Y listo, ya tenemos acá nuestro archivo trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Finalmente, el archivo variables.les se coloca en la misma ubicación del archivo main y se llama esas variables acá. Y así yo podría hacer con diferentes tipos de estilos de les para que yo los vaya descentralizando, ¿sí? Y esto yo lo puedo tener luego por fuera. Entonces, yo puedo hacer lo mismo, inclusive con los mixins, pero vamos a explicar exactamente qué es un mixin. Un mixin luce así. Como si fuera una clase de CSS. ¿Listo? No en todos los lenguajes de preprocesadores es igual, pero en LES es así. O sea, un mixin luce como una clase CSS. Yo podría colocarle fuente 1 o caja, ¿sí? O por ejemplo, si estoy haciendo una modal, puedo hacer una modal en un mixin. Bueno, en fin. Entonces, bueno, vamos a suponer que fuera, vamos a ponerle así, caja. Punto caja. Y le puedo colocar algunas propiedades. Por ejemplo, quiero que el border radius, y acá podemos apoyarnos de las variables, vamos a abrirlas, sea @redondeado. Yo podría tener acá también un tipo de fuente, ¿no? Y colocarle un nombre a la fuente sin poner todo. Sí, bueno, estos son manejos que podemos darle. Voy a ponerle también un padding de 10. Le puedo colocar un background que sea color khaki y le podemos colocar una sombra. Esa sombra va a ser box shadow. Hagamos acá otra variable que se llame, esto se puede colocar sombra txt o se podría llamar solo sombra, ¿no? Porque yo lo utilicé ahorita acá como sombra txt, pero realmente puede ser solo sombra. Entre menos textos usemos mejor. Y puedo hacer otro que se llame sombra sombra 2. ¿Listo? Y en este caso va a ser un RGBA 000.5. Listo, entonces acá tenemos la sombra, pero en este caso si quiero un desplazamiento. Puede ser de unos 5 píxeles. 5 píxeles, ¿sí? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desenfoque. Vengo por aquí a main y le coloco box shadow sombra 2. Sombra 2, aquí lo estamos viendo, sombra 2. Le decimos refrescar, vamos a guardar, aquí tenemos que guardar esto, vamos a refrescar. Vamos a ir a nuestro archivo main, ¿sí? También hay que guardarlo. Bueno, pero entonces esa caja, ¿dónde la vamos a poner? Supongamos que esa caja la vamos a poner en el span. Entonces miren lo que se hace, span, y se coloca punto caja. Y yo podría colocarle más, es decir, podría colocarle punto caja más otras cosas. ¿Sí? Podría decirle, por ejemplo, en esta caja no tengo un text align o no tengo un margin auto.
Entonces le voy a poner el margin auto aparte. Vamos a guardar, venimos por acá, refrescamos y como nos damos cuenta, fíjense, aparece con la apariencia que le dijimos, pero voy a asegurarme de colocarle un ancho a esto, un ancho por ejemplo de 300, ¿sí? Ancho de 300 a punto caja. Vamos a revisar, aquí está el span, caja margin auto. Coloquémosle display block. Ok, ahí ya nos toma el ancho. Y entonces, bueno, o sea, fíjense que nos está haciendo un manejo complementario, es decir, estamos trabajando, es decir, el mixing con otra cosa, o sea que el mixing es reciclable, ¿no? Y eso es interesante porque trabaja como una variable, o sea que si luego yo coloqué esto en muchos objetos o en varios objetos y lo quiero editar, porque digo, no, padding va a ser es 10 o 20, entonces todos esos elementos se comienzan a editar en lote, que es lo que buscamos. Bien, entonces eso también es muy importante, el tema de los mixins. Y yo podría también tener en algún lugar en específico todos los mixins para trabajar más ordenadamente y hacer acá un nuevo archivo que se llame mixins.les y decirle acá quiero acá esto, ¿vale? De esa manera pues podemos ir mejorando los flujos de trabajo. Bien, entonces así funciona esto. Otra cosa que me gusta mucho del trabajo con LES es la posibilidad de colocarle algunas variables al color, ¿sí? Que más que variables son métodos que se le colocan al color, ¿vale? Y esto pues para potencializar la edición de paletas de un diseño, ¿no? Voy a colocarles acá un ejemplo. Aquí en variables, ¿sí? Voy a cerrar esto porque es un archivo de texto que estaba copiando. Entonces acá tenemos, eso lo podemos cerrar. Acá tenemos en variables algunas variables como tal, pero voy a colocar una que se llame color base y voy a ponerle un color base. Entonces vamos a venir por aquí a color Hail Pixel y vamos a seleccionar un color base cualquiera, ¿listo? Entonces me gusta el azul, vamos a seleccionar el azul y copiamos. Entonces el color base va a ser este. Listo. Pero voy a hacer otras variantes de color y le voy a colocar, por ejemplo, más luz CB. ¿Por qué le coloco CB? O sea, acuérdense que ustedes pueden colocar la variable con el nombre que quieran, porque voy a referirme o voy a estar trabajando el color base, por eso le pongo CB, más luz CB, o sea, como color base con más luz, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a poner el método lighten, y miren que lo reconoce perfectamente el Sublime Text. Y acá dice color y un porcentaje, o sea que tú le puedes dar un color y colocarle un porcentaje específico. En este caso el color va a ser @color base. Y a ese color le vamos a dar una luminosidad de 20%. Vamos a duplicar la línea, le voy a colocar más luz CB2 con una luminosidad del 50%. Voy a hacer uno que se llame más oscuro, ¿sí? Más oscuro se ve con un método que se llama darken. Y lo mismo, ¿sí? Okay, voy a poner aquí darken. Lo mismo, le damos una oscuridad, vamos a ponerle aquí 20, más oscuro se ve 2, aquí le vamos a colocar 40. Vamos a poner uno que se llame
más saturado, y le vamos a colocar un método que se llama saturate, y le ponemos una saturación también con un porcentaje específico que puede ser 20%. Y también está desaturate, ¿no? Es decir, son ejemplos de formas como podemos estar manejando el color. Entonces, ya que he creado todas estas variables, me hace falta aquí colocarle los puntos y coma, ¿sí? Para que funcione correctamente. Entonces yo ya puedo utilizar eso dentro de mi diseño. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero que el body tenga un color, puede ser bg arroba color base. ¿Listo? Vamos a decirle por acá que tenga el contenedor otro color, ¿sí? Aquí tenía en este caso un background verde, ¿sí? Pero se lo voy a cambiar y le voy a colocar arroba color, le llamamos más luz o más oscuro. Vamos a ponerle más oscuro, o me provoca que sea al revés. Aquí le voy a colocar más oscuro CB2 y aquí le voy a colocar en el contenedor color base. Bien, podemos colocarle al H1 un color que sea arroba más luz CB2, y eso se lo puedo colocar también a los otros títulos. Listo, entonces estamos colocando acá esto de esta manera. La sombra podría tener un color, o sea, yo puedo hacer esto también, o sea, acá dice que la sombra tiene un color, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, todas estas variables, las voy a poner aquí abajo, yo le puedo decir que el color ya no sea red de la sombra, sino que sea arroba color base, vamos a ponerle más oscuro CB2, ¿sí? Miren que inclusive me lo reconoce y me da el autocompletado. Entonces aquí estamos colocando un color de esta manera y estamos colocando la sombra aquí, esta sombra pues está teniendo ya un color distinto. Tenemos el color del texto que es claro, la sombra es más oscura, y la caja le podríamos, vamos a ir aquí a Mixins, vamos a decirle que el fondo sea arroba más saturado, se ve, guardamos, bueno, yo no le coloqué CB, vamos a ponérselo CB, porque todos quedaron con CB, entonces la idea es que se vea así. Y entonces acá ya tenemos trabajando todo el color en función de esas variables. Podemos colocar acá un espacio para que no se vea tan pegado. ¿Listo? Y entonces estamos, como nos damos cuenta, automatizando el manejo del color. El mismo color está claro, tiene un color básico, que es el que está por acá. Está el más oscuro, que se me hace que está muy oscuro, entonces yo puedo venir por acá y decirle color se ve, vamos a dejarlo en 30. ¿Sí? Le decimos refrescar, vamos a ir por acá, coloquémoslo en 30. O inclusive en 20%. Ahora yo le coloqué, revisemos por acá, le colocamos background, más oscuro CB2, o sea, este es el que nos está dando el color de fondo, y puede ser que esté muy oscuro, entonces al color CB2 le vamos a colocar 20 y a este le vamos a colocar 10. Vamos a revisar, ¿sí? Y ahí ya va cogiendo alguna consistencia. También le podemos colocar al contenedor, vamos a ir por acá al contenedor, le podemos colocar border
radius arroba redondeado. Entonces ya lo estamos viendo de esta manera. Si miramos caja, vamos a mirar un momentito caja. Miremos en el mixing, la caja tiene una sombra que es la sombra 2. Entonces voy a ponerle aquí sombra 2, ¿sí? Para que tenga esa misma sombra aquí abajo. Y pues bueno, o sea, ya le vamos dando la apariencia a todo esto. Las cajas podrían también tener un fondo, ¿sí? Le ponemos decir los inputs que tuvieran un background arroba más luz cb2 punto y coma, y ahí se ve los fonditos y bueno, etcétera. O sea, vamos a ir dándole diseño a todo. La gran ventaja que tiene el haber diseñado con variables es que si en algún momento, ¿sí? Estos métodos, o sea, van a permanecer, pero si en algún momento yo llego a cambiar el color base, entonces el resultado, vamos a ir a entrar aquí a color, el pixel, y de pronto quiero mostrarle a mi cliente una versión en verde. Entonces selecciono, copio, vengo por acá, pego, guardo, vengo a mi diseño y ahora todo es basado en verdes, el verde más oscuro, verde más claro, etcétera, etcétera, porque todos los métodos reciclan y retrabajan los colores del color base que está acá. Entonces, de esa manera vamos a potencializar el uso del color. Y pues este trabajo me parece genial, poder automatizar el color a este nivel. Por último, tengamos en cuenta que en el LES también se pueden hacer anidaciones. O sea, yo podría, por ejemplo, crear una clase y dentro de esa clase poner cosas, ¿no? Por ejemplo, algo así. O sea, yo puedo decir contenedor, ¿sí? Por hacer aquí alguna cosa distinta, ¿sí? Yo puedo decirle a este input que esté por acá adentro. Esto se puede llamar, esto puede ser una clase punto contenedor. O sea, aquí yo que estaría condicionando que este input debe estar por dentro del contenedor, ¿sí? Y yo puedo tomar todos estos elementos y ponerlos por dentro de la clase contenedor. Entonces esto puede ser interesante desde el punto de vista que todos estos elementos serían válidos y serían aplicables si su padre es contenedor. En este caso voy a cambiar el ID por class, eso, y ahí ya se cumple la condición, ¿vale? Entonces esto también me parece interesante, ¿sí? Que podemos estar haciendo anidaciones dentro del código para poder trabajar mucho más rápidamente. Entonces hasta aquí es la explicación sobre LES. Espero les haya gustado.